¿Alguna vez vieron una araña y se murieron de miedo? Pero nunca les había picado, nunca les había pasado nada. Entonces, ¿por qué les da miedo? Estaba con mi mamá en la plaza viendo a un nene jugar. El nene corría detrás de las palomas, divirtiéndose, jugando con ellas, cuando de repente una paloma empezó a volar muy cerca de su cara. El nene se asustó y se fue. Se asustó mucho. Y lo que yo me puse a pensar después, algo que al principio le parecía divertido, le empezó a dar miedo de un momento a otro. Y no porque realmente fuera peligroso, sino porque su cerebro lo asoció con ese momento de miedo. Ahora, yo me pregunto, si el nene pudo aprender un miedo porque su cerebro lo asoció con solo un momento, ¿puede también desaprenderlo? Ahora, imagina que solo tenés 6 meses de vida. No conoces nada, no conoces el mundo, no conoces los peligros del mundo. Pero de repente empezás a tener miedo. Y no porque algo realmente sea peligroso, sino porque te enseñaron a tener miedo. El experimento del pequeño Albert fue un experimento de la psicología negra en el año 1920, donde pusieron a un bebé de apenas 6 meses de vida a escuchar un ruido tenebroso, un ruido metálico, cada vez que le mostraban una rata blanca. Albert, el bebé, empezó a asociar el ruido metálico que naturalmente le daba miedo con algo neutro, con una rata blanca. Y posteriormente, a partir de la repetición de cada vez que le hacían sufrir este experimento al nene, empezó a asociar el ruido a la rata blanca. Y cada vez que le mostraran un peluche, algo blanco, el nene se pone a llorar. Albert aprendió a sentir miedo a partir de la repetición. Pero, como sabemos, nosotros, aparte de aprender a tener miedo, también podemos desaprenderlo. Y hay muchas formas para hacer esto. Puedes hacerlo de una. Yo le tengo miedo a una araña y de repente digo, no, yo no quiero más tener este miedo. Voy y la mato a la araña y veo que realmente no era peligrosa para mí. O si no, lo puedo hacer de a poco. Voy pensando, ¿por qué me da miedo una araña? ¿De dónde salió? Capaz que ese miedo no era realmente mío y me lo dio la sociedad, mi familia, porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que son nuestras, pero en realidad son solo cosas que adaptamos. Yo sé que vos y yo tenemos un montón de miedos, que tampoco sabemos si son realmente nuestros, o si son de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, no lo sé. Y por eso estoy en un camino para averiguar si de verdad es mi miedo o si lo adopté de otro lado. Acá es donde yo les quiero ser sincera con ustedes. Yo le tengo miedo al fracaso, pero algo que me ayuda mucho día a día para ver que ese miedo puede que no sea mío, es ver a personas que ya superaron ese miedo, a personas exitosas. Un ejemplo que me ayuda mucho es el ejemplo de mi papá. Ella es exitosa siendo mi mamá. Y eso me ayuda todos los días para enfrentar mis miedos y para ver que realmente no son míos. El experimento del pequeño Albert nos dejó algo muy importante. Nosotros solamente podemos vencer un miedo cuando nos damos cuenta que no nos define. El pequeño Albert nos enseñó que los miedos son aprendizajes y todo lo aprendido también puede desaprenderse. Muchas gracias.